informe. Listo. Recuerden que lo importante acá es que usted construya conocimientos, participe de una forma activa en este proceso. ¿Listo? Movimiento circular uniforme. Voy a atar una cuerda a una roca y voy a comenzar a rotarlo de forma que dé una vuelta en el mismo tiempo siempre. ¿Listo? De esta forma. Entonces vemos que en cada punto va a cambiar su velocidad. Recordemos que como tal, como vector, para que un vector sea igual, debe tener igual su magnitud, su dirección y su sentido. En este caso, vemos que da la vuelta con la misma rapidez, con la misma magnitud, pero su velocidad cambia constantemente. Entonces, en este tipo de movimientos vamos a encontrar una aceleración, porque hay un cambio de velocidad. ¿Listo? Vamos a definir como las características que intervienen en cada movimiento, en este movimiento. Vamos a hablar entonces aquí no de velocidades lineales como el movimiento rectilíneo de distancia sobre tiempo, sino de velocidades angulares. Entonces, en vez de distancia vamos a trabajar con θ, que es un ángulo, ¿cierto?, con respecto al tiempo. Debes tener en cuenta que aquí, en todas las ecuaciones, el ángulo siempre va a estar determinado, debe estar determinado en radianes. Entonces, omega, que es una letra del alfabeto griego, no W, omega, va a estar determinado siempre en radianes sobre segundo. Entonces, empecemos con como la primera característica. Todos estos movimientos, este movimiento es periódico. ¿Qué quiere decir? Que se repite. ¿Cada cuánto se repite? Me lo dice el periodo. ¿Listo? Entonces, el periodo lo va a representar con la letra T mayúscula y va a estar definido como la relación entre el tiempo con el número de vueltas. ¿Listo? Vamos a encontrar también la frecuencia. ¿Qué tantas vueltas da por unidad de tiempo? Entonces, ambos, ¿cómo son? Inversos. ¿Listo? El periodo es tiempo sobre vueltas. La frecuencia es vuelta sobre tiempo. Quiere decir que el tiempo es igual a 1 sobre frecuencia y de la misma manera la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Muchas gracias. Quiere decir, voy a reiterar entonces, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Ahora, hablemos de omega, la velocidad angular. La velocidad angular está definida como θ con respecto al tiempo, como el ángulo con respecto al tiempo. Entonces asumamos, por ejemplo, que el ángulo sea 2pi, una vuelta. ¿Cuál tiene que ser el tiempo entonces para dar una vuelta? El periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que demora en dar una vuelta. Y una vuelta en radianes, ¿cuántos pi son? Son 2pi. Entonces, ojo, yo puedo reemplazar θ por 2pi y puedo reemplazar tiempo por periodo, entonces obtengo correlación. Omega es igual a 2pi sobre periodo. Omega, ¿quién es? La velocidad angular. De la velocidad angular igual a 2pi sobre periodo. Como el periodo es inverso a la frecuencia, entonces yo puedo determinar también que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Ahora, ¿qué me faltaría determinar acá? La velocidad lineal. Entendiendo la velocidad lineal con esa velocidad tangencial del cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo lo determino? Recuerden también que esa velocidad lineal se puede representar como VL o como VT. Velocidad tangencial o velocidad lineal. Esta velocidad lineal yo lo calculo multiplicando la velocidad angular con el radio de giro. ¿Listo? Y de aquí también puedo despejar la velocidad ¿qué? Angular. ¿Cómo pasa el radio al otro lado? A dividir. Entonces obtengo que la velocidad angular también la puedo calcular con la relación de la velocidad lineal con respecto al radio de giro. Por último, tenga presente aquí en la frecuencia que estamos hablando que aquí las vueltas son adimensionales, entonces me quedaría sobre segundo. O sea, por ejemplo, 30 me da sobre segundo. Este sobre segundo, los segundos los subo al numerador como segundo a la menos 1. Esto es lo que conocemos como ¿qué? Hertz. Entonces, 30 Hz, 60 Hz, me está hablando, cuando hablo de Hertz, me está hablando de la frecuencia. Recuerden, por ejemplo, que aquí de la corriente alterna en América, ¿qué frecuencia tiene? 60 Hz, o sea que realiza 60 ciclos, cambia de polaridad 60 veces en un segundo. ¿Y cómo es en Europa? 50. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque no va a tener el mismo comportamiento
comportamiento si usted diseña una máquina acá en Europa. Listo. Por último, faltaría entonces determinar la aceleración producida por ese cambio de velocidad, lo que llamamos aceleración centrípeta. Mira que hay dos, centrífuga y centrípeta. La centrípeta, ¿hacia dónde se orienta? Hacia el centro del movimiento. Mire que el cuerpo, en este caso, el cuerpo, si yo tuviera una roca, ¿cierto? El cuerpo tiende a alejarse del centro, pero la misma roca le produce la misma cuerda le produce una fuerza que no lo deja. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Hacia adentro, ¿cierto? Muy bien, por eso se llama fuerza centrípeta. ¿Dónde experimentamos la fuerza contraria? La centrífuga. En una lavadora. Cuando tú colocas el centrifugado en el secado, el agua tiende a irse para ¿dónde? Hacia afuera. O quién no ha montado en una licuadora, pues en esos juegos de parque, que uno se pegaba y empezaba a girar, uno sentía que lo tiraba hacia ¿dónde? Hacia afuera. Esa es la fuerza centrífuga. ¿Listo? Las que nos trae hacia adentro es la fuerza centrípeta. ¿Dónde la aplicamos, por ejemplo, y quién? Mire, aunque no es un movimiento circular, pero las trayectorias de los planetas, las elipses. Ya. El planeta intenta alejarse, o por ejemplo la Luna intenta alejarse aquí está la Tierra, aquí está la Luna. La Luna tiene un movimiento, intenta alejarse de la Tierra, pero ¿la Tierra qué le hace? Una fuerza, le aplica una fuerza que no se vaya, y genera lo último, una elipse. Entonces, esa fuerza la podemos interpretar como fuerza centrípeta, como aceleración centrípeta. ¿Quién la produce? La gravedad de la Tierra. Entonces, aquí lo importante es que se entienda que si la aceleración es centrípeta, orienta el cuerpo hacia el centro del movimiento. Si la aceleración es centrífuga, ¿hacia dónde? Listo. Y lo vamos a determinar esta aceleración centrípeta como el producto de la velocidad al cuadrado con el radio de giro. Entonces, solo necesito conocer velocidad omega al cuadrado, o también, como aquí me encuentro una relación, también lo puedo encontrar aplicando la velocidad lineal del cuerpo. Entonces es igual a omega cuadrado por el radio, o velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Ahora, compañeros, vamos a realizar una aplicación de este tipo de movimiento. Entonces tenemos un ciclista que le da 10 vueltas a una pista circular de 350 metros de radio en 500 segundos. Tampoco va muy rápido que digamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, me dicen, ¿cuál es el periodo? Pues el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. Entonces, 500 segundos sobre 10 vueltas me da 50 segundos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? 50 segundos. Ese es el periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta. Sigamos, frecuencia. Entonces es el número de vueltas sobre el tiempo, 0.02 Hz. Listo. Continuamos. La velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces me queda 2pi por 0.02.04 pi radianes por segundo. ¿Qué quiere decir esta información? Quiere decir que el ciclista, con respecto al ángulo central, estaba barriendo 0.04 pi radianes cada. Muy bien. Ahora, teniendo la velocidad angular, puedo hallar la velocidad lineal o tangencial, multiplicando su velocidad angular por el radio de giro. El 0.04 pi por 350 me da 14 pi metros por segundo. Si tú quieres saber el valor real, pues multiplicarlo por pi. Sino que acá, por lo general, se dejan representados todos los valores en función de quién. De pi, como pueden ver, siempre va a haber una relación muy estrecha con pi. Podemos relacionar o podemos determinar todos los valores, las características en función de pi. Por último, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la obtengo de omega cuadrado por el radio. Entonces omega cuadrado es 0.04 pi al cuadrado por el radio, y el radio era 350 metros. Realizo esto al cuadrado, multiplico por 350 y obtengo una aceleración centrípeta de 5,53. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido profesor.